Conozca las finanzas, tome decisiones y obtenga un balance positivo. Saldo a favor. Un espacio donde encuentra respuestas a sus dudas, porque las finanzas son para todos. Saldo a favor. Con Eduardo Sastre y Aarón Constantiner. Queridos amigos, muy buenos días. En este viernes 13 de enero del 2012, soy Eduardo Sastre de la Riva. Me da muchísimo gusto saludarlos en este primer viernes de entrevista, que de verdad no tiene desperdicio. Y digo primer viernes de entrevista porque aunque formalmente no es el primer viernes del año, ya fue hace 8 días, no se nos olvida, justamente con el tema y la fiesta de los Reyes. Pero en este primer viernes, en el estilo que siempre hemos tenido aquí en Saldo a Favor, donde estamos preocupados porque el saldo a favor no sea solamente de tipo económico monetario, sino que el saldo a favor contemple fundamentalmente todos los ángulos o los principales ángulos de la vida. Aquí el tema, y usted lo sabe desde siempre, ha sido crecer juntos, aprender no solamente economía, finanzas, negocios entre todos, compartiendo la información, sino algo muy importante, y lo hablábamos a raíz de un comentario de uno de ustedes, los radioescuchas, que nos decía que no únicamente habláramos de los números y los mercados y los índices, sino que habláramos también del fenómeno humano. Y este programa, justamente, es este primer programa del estilo de los viernes de entrevista de Saldo a Favor, es presentar, como siempre, con el apoyo de Lead Editores, una obra magnífica. Hemos presentado realmente, creo que la mayor parte de los libros y de las obras aquí han sido gracias a la generosidad y apoyo de Berta Herrerías, de Lead Editores, y con una gama de autores que nos ha sorprendido. Entrevistamos aquí inclusive al director, al presidente de Lead, que vino a la Feria Internacional del Libro, y obviamente, bueno, pues él nos decía lo que para él representó irse a esta industria, irse a una industria que todo el mundo apostaba que estaba en extinción. ¿Por qué? Por la tecnología, por los Kindles, por todas estas formas nuevas de que iba a morir el libro impreso, etcétera. Cuando en realidad nos estamos acercando a una etapa de la cultura humana donde más que nunca este invento de Gutenberg tiene toda la justificación, porque tenemos que encontrar en la inteligencia, en la reflexión de otros que comparten con nosotros sus procesos de crecimiento, sus procesos de investigación en diferentes materias de la vida humana, de la cultura humana, de la ciencia, de la tecnología, evidentemente el cómo hacer mejor las cosas o cómo hacer que las cosas sucedan. Cuando hablamos de una acción empresarial, cuando hablamos de libros en la dirección de las empresas, de los emprendedores, el nombre del juego es hacer que las cosas sucedan. Y también en el ángulo personal y humano. Hoy, en este viernes de entrevista, tenemos el gusto de tener en esta cabina nada menos que a un autor sensacional, de una obra sensacional que yo le apuesto, y conste que estamos en enero, regístrelo usted para que lo vea, pero creo que va a ser la obra de este año 2012. Así como tuvimos el gusto de presentar aquel libro que ustedes tanto nos pidieron repetir el programa, que tanto gustó, de Salvador Alba, hoy rector del Sistema TEC, de Tu Vida, Tu Mejor Negocio, un libro que recomendamos que se regalara a los hijos, que se regalara a los empleados, a los colaboradores. Yo le anticipo que este libro que vamos a presentar hoy es ese libro para el 2012. Es la obra que le recomiendo que le dé usted a sus hijos, para que no cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido, y se lo dé usted a sus empleados, a sus trabajadores, porque de verdad nos habla del tema humano, del tema de la vida. Se llama Maestros o Aprendices. Es una obra de Rafael Calvet que ofrece herramientas para tomar con mayor conciencia una de las decisiones más trascendentes de nuestra vida: cómo afrontar el viaje hacia la realización humana. Y evidentemente un libro que, como lo vamos a platicar en esta mañana, desmitifica muchas de las cosas que habíamos creído que eran así como el camino y como la regla para triunfar. Y para empezar en esa palabra, ¿qué es triunfar? Económicamente, materialmente, tener más, tener mucho,
o sentirnos realmente plenos y realizados. Bueno, pero antes de platicar con nuestro autor y sobre esta obra, como todas las mañanas me da mucho gusto saludar en estos micrófonos a mi amigo, colega y el economista en jefe de este programa, don Aarón Constantina Risenfeld. Eduardo, buenos días al auditorio. Y mira, cuando uno cree que el líder editores ya no va a poder superar el libro anterior que nos enviaron, nos sorprenden una vez más. En verdad, muchas felicidades a Berta Herrerías, porque hacen una excelente labor y es una gozada leer estos libros y aprender de ellos. Pero bueno, antes de pasar la entrevista, Eduardo, tengo que comentar un suceso muy importante que es fundamental para este fin de semana. Anticiparte la felicitación de cumpleaños, que seas muy feliz, como bien dice el libro, que aprendamos de esto, pero bueno, que pases un excelente día. Muchas gracias. Y como no es día de programa, lo hacemos desde el día de hoy. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, no, hombre. Robert, muchas gracias. Gracias a las Carolinas, pero bueno, se está simbrando la estación de los clásicos con los mariachis. Exactamente, y es de parte de todo el equipo. Gracias. Un fuertísimo abrazo y muchísimos más, compartiéndolos juntos. Gracias. Gracias, mi Robert. Todo tuyo. No, muchas gracias. Sí, está usted escuchando 94.5 de frecuencia modulada. Esto es Opus 94.5. Gracias de verdad, muchas gracias. Muchas felicidades. Bueno, gracias, muy amables, en serio. Bueno, esta sí fue una sorpresa, la primera de este cumpleaños, que nos hacemos cada día más jóvenes. Don Rafael Calvet, muchísimas gracias por compartir este programa con nosotros, por venir aquí a las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio para hablar de esta obra que usted pone en nuestras manos. Maestros o aprendices de Lide Editores, una publicación, queridos amigos, que tiene 141 páginas, de verdad, que se las bebe uno de verdad muy rápido y que tiene muchas cosas. Dice el prólogo. A ti, Eduardo. No, gracias, don Pablo. Gracias, don Rafael. Dice el prólogo que la pregunta que muchas veces se hace uno es: ¿de qué trata este libro y para quién es este libro? Y bueno, yo he encontrado en la lectura del mismo que efectivamente dice el prólogo de don Daniel Taropio, dice él, pues cada persona va a encontrar una respuesta distinta. Y yo cuando lo leí dije, bueno, pues puede ser, pero pues tiene que tener una constante. Y no, creo que efectivamente don Daniel tenía la razón. Es un libro personalísimo, es un libro que cada uno de nosotros vamos a hacer muy propio y singular por la reflexión. Yo diría que es un libro profundamente humano. Es un libro que habla del gran reto que tenemos las personas de crecer, de ser mejores cada día, en el plano que queramos, en el plano material, en el plano profesional, en el plano espiritual. Es un libro que nos abre un abanico de esas pistas, de esos roles en los que el ser humano se desempeña. Pero bueno, ¿quién mejor que usted? Y yo quisiera iniciar esta conversación preguntándole ¿qué lo lleva? Perdón, déjenme darles los antecedentes, me estaban olvidando los antecedentes de quién es don Rafael Calvet. Él es licenciado en psicología, es colaborador de las maestrías de Desarrollo Humano y Liderazgo de la Universidad de Anáhuac y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, es coach de equipos y transpersonal y profesor en la Escuela de Psicología Transpersonal Integral en México, Ecuador, Colombia y Argentina. Y bueno, don Rafael está con un pie en el estribo, se va hoy a Mendoza, Argentina, y generosamente vino para que hiciéramos este programa. Le decía, platíquenos usted un poco qué lo lleva a tomar esta decisión de escribir esto. Sí dice usted aquí y lo dedica usted a sus alumnos, lo dedica a quienes le han recomendado mucho escribir estos conceptos. ¿Y qué movió a Rafael Calvet a preguntarse justamente cómo alcanzar la realización humana? Bueno, gracias Eduardo, ante todo buenos días, Aarón, buenos días, un saludo y muy agradecido por la invitación. Yo creo que lo que me movió a escribir, como casi todo lo que me ha movido en la vida, son las preguntas, ¿eh? Es decir, la búsqueda de caminos que nos hagan ser más felices y reducir un poco todos los factores que nos generan mucho sufrimiento cotidiano. Desde mi propia experiencia personal, luego mi experiencia profesional, y pues llevo toda la vida haciéndome preguntas y en algún minuto lo que quise fue reflejar precisamente todo un compendio de las muchas torpezas que nosotros mismos vamos generando, que nos hacen, que nos generan, que nos producen ese sufrimiento, porque como bien dijo Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción personal.
Entonces, hay personas que ante situaciones de mucho dolor o situaciones de muy traumáticas son más felices, y sin embargo hay personas que mantienen altos niveles índices de sufrimiento durante mucho tiempo a lo largo de su vida o durante toda su vida. Y yo quise aportar algo ahí, es decir, es un libro escrito para personas que se hagan preguntas, que quieran salir un poco de esa situación y que quieran crecer, en definitiva. Buenos días. Este Buenos libro, días. inclusive por el mismo título, Maestros o Aprendices, ¿no? Le da la lógica a eso. Lo primero que usted está planteando en el libro es conocernos a nosotros mismos, aceptarnos como somos, para a partir de eso ver cómo cambiamos lo que necesitemos cambiar para alcanzar mejor esa felicidad. ¿Podrías elaborar un poco más en ese sentido? Sí, yo creo que el cambio y la transformación empiezan siempre desde la aceptación, y eso implica también un poco o un mucho empieza desde el amor. Es decir, tenemos que considerar que en esa aventura de la vida los seres humanos somos simultáneamente el escultor y la obra. Somos el artista y la obra en producción, puesto que nuestra mayor obra es generarnos, crearnos a nosotros mismos, ¿ya? Y en ese proceso yo no puedo estar odiando la obra que hago, porque si yo doy un paso atrás y miro la obra que soy y no me gusta nada, tengo ganas de tirarla a la basura, no tengo ganas de cambiarla o modificarla. Tengo que aceptar que me va gustando. Eso implica aceptar que al día de hoy todos somos la mejor versión de nosotros mismos que hemos sido capaces de construir, que hemos sabido, con nuestras experiencias, con nuestras torpezas, con nuestros errores, con nuestras equivocaciones, la mejor versión de Rafael Calvet o de cualquier ser humano es la que está hoy presente. Por eso tenemos que aceptar eso. A partir de ahí digo, ¿y cómo puedo mejorar esta obra? Bueno, pues entonces empezamos a ver que hay muchos elementos que pulir todavía para que esa obra cada día sea mejor. De hecho, yo creo y tú mencionabas algo sobre la felicidad y el éxito al principio de la entrevista, que ese es uno de los grandes errores que nos generan muchísimo sufrimiento a lo largo de la vida, ¿no? Las personas que ponen su felicidad y su éxito en el logro de sus sueños, ¿no? Algo que es hipotético, porque los sueños tampoco vamos a saber si los logramos, y en el caso de lograrlos están muchas veces, porque son ambiciosos, al final de nuestras vidas. Las personas que son felices no por lograr sus sueños, sino por perseguir sus sueños cada día de la vida, con independencia de a qué logro lleguen en su momento, puesto que vivimos sin saber cuándo nos vamos a morir. Por lo tanto, no podemos hipotecar nuestra felicidad a un hipotético logro que a lo mejor llega o no llega, ¿no? Yo quiero ser feliz hoy, quiero ser feliz mañana, quiero ser feliz pasado. Entonces, las personas que caminan hacia sus sueños se acuestan felices todas las noches. Claro. Yo quisiera irme un poquito más al principio, porque hay un tema que a mí me movió mucho en la parte prácticamente del prólogo, donde hacemos referencia a un concepto que nos cuesta mucho trabajo entender y que usted pone en una forma muy clara, muy precisa: la humildad. Y que de esta palabra, cuya raíz grecolatina es humus, que es tierra, viene y se deriva otra muy semejante y parecida, que es humanidad. Y cuando yo decía al principio, en la primera parte de la pregunta, que para quién era este libro, parecería obvio para decir, bueno, pues es para las personas. Pero ¿quiénes dentro de esas personas? Seres humanos. Y encuentro, leyendo el prólogo y leyendo el primer capítulo de la obra, que usted comienza por decirnos: tenemos que tener humildad para aprender. Entonces ya me estoy situando en el campo de los aprendices. Y encuentro lo segundo, que es: si reconozco que soy polvo y en polvo me convertiré, porque finalmente a eso alude esta derivación grecolatina, esta etimología. Plantea usted otro tema, que es quitarme el primer mito, quitarme el primer monstruo que nos ataca a todos los seres humanos. Tengo que aprender a esconder mis debilidades o mis fallas. Y hace usted una referencia justamente a aquel proceso, a aquellas frases de Miguel Ángel de retirar lo que le sobraba al Moisés para que apareciera. O cuando se le pasaba la mano al escultor, dice, usaba la grasa y tapaba para que pareciera que no se había pasado nada y que estaba el tema completo. En el siglo XXI, en 2012, cuando Rafael Calvet nos pone este cuestionamiento, tenemos que darnos cuenta que hay que quitarnos la culpa que nos hace sentir imperfectos.
parte de la humildad de aprender, don Rafael, a que somos materia en construcción, somos humanos en construcción? Claro, yo provengo de una escuela, la que, digamos, determina mi trabajo, que tiene una doble consideración del ser, ¿ya? Por un lado, la visión holística, transpersonal, que considera al ser, digamos, con mayúscula, como parte de un universo único, donde hasta las últimas teorías de la física cuántica, la teoría M, considera que todo ese universo es un solo conjunto en vibración permanente, ¿ya? Desde esa concepción del ser como algo universal, todos seríamos perfectos por esencia, porque somos producto de millones de años de evolución y somos tan perfectos como lo es una piedra, un árbol o una estrella. O un ¿ya? animal. Claro, pero como parte del universo. Ahora bien, todos tenemos también un ser con minúscula, una conciencia de individualidad que adquiere nombre propio e identidad y que empieza y comienza en el instante en el que nacemos y somos separados de la madre, que sería un poco la forma en la que somos separados o tomamos individualidad de ese universo del cual formamos parte. Y ese ser con minúscula, que comienza en el mismo instante del nacimiento, ese ser es imperfecto y lo va a ser siempre, puesto que es como un marciano que llega a un territorio desconocido. Y por lo tanto aprendemos de lo que nos enseñan los demás, pero los demás también tienen sus torpezas, ¿ya? Y por lo tanto vamos aprendiendo a caminar con la vida con las herramientas que nos llegan, a interiorizar los dolores, etcétera, etcétera. Y la primera gran herida precisamente empieza ahí, en el momento de nacer, es decir, ese momento de individualidad que tiene la gran noticia de que empezamos a ser nosotros, también conlleva la primera señal de la herida más importante que arrastramos en la vida, que es la herida del abandono, ¿ya? Entonces, como tenemos mucho temor a que nos abandonen, entonces queremos ser perfectos a los ojos de los demás y necesitamos algo que vamos a ir reclamando a lo largo de nuestra vida permanentemente, que es el reconocimiento. Y eso es lo que nos lleva a querer ser maestros corriendo, a querer ser percibidos como perfectos, a querer esconder los errores, ante el temor de que si no, no vamos a ser aceptados, no vamos a ser queridos, no vamos a ser parte del grupo, no vamos a pertenecer, ¿ya? Y por lo tanto nos dedicamos mucho tiempo a ese parecer algo que nunca vamos a ser, que es perfectos, ¿ya? Y en ese desgaste de construir el personaje que quiere parecer perfecto, pues muchas veces no tenemos tiempo de dedicar tiempo y esfuerzos a la construcción de la persona que realmente somos. Y por lo tanto vamos por la vida pareciendo, ¿ya? Como mencionabas con las estatuas, ¿no? Es decir, cuando no somos perfectos, nuestro objetivo es parecerlo. De ahí deriva que nosotros trabajemos con el doble enfoque, es decir, un enfoque más espiritualista y un enfoque psicologicista, es decir, un enfoque sobre ese ser con mayúscula y un enfoque sobre el ser en minúscula. Y por eso creo que las escuelas que son esencial o estrictamente espiritualistas se dejan todo ese trabajo del poder del ser humano para trabajar sobre sí mismo, y sin embargo las escuelas estrictamente psicologicistas, al no tener esa conciencia holística, pues hacen que el trabajo sea muy difícil y muy inútil. Muchas personas llevan muchos años en terapia, muchos años queriendo cambiar y no lo logran, porque en realidad no le encuentran un sentido último a ese trabajo, a esa tarea. En verdad es interesantísimo, así como dicen, no todos somos vulnerables, sin lugar a dudas, pero el que lo sabe y lo acepta evita que esa vulnerabilidad sea usada por los demás como un arma que le pueda hacer daño, ¿no? Se convierte en poder. Exactamente, ¿no? Eso es muy interesante. También en los siguientes capítulos ya empieza a comentar sobre la parte de que somos seres que interpretamos la realidad, o sea, que son diversas realidades y las estamos interpretando cada uno de nosotros, y también cómo nos expresamos y las metáforas que utilizamos y el lenguaje. ¿Podría elaborar un poco más sobre eso? Sí, al tiempo que somos seres relacionales, es decir, nacimos y para vivir, estar integrados en sociedad, por eso tenemos esa necesidad de amor y pertenencia. Y si hay dos tipos de personas, los que crecen en un ambiente en el que sienten que son absolutamente merecedores de ese amor y pertenencia y por lo tanto dedican su vida a disfrutarlo y a gozarlo cuando lo encuentran y cuando lo tienen. Y los que crecen por alguna razón en los primeros aprendizajes sin sentirse merecedores de amor y pertenencia, esas personas dedican su vida a buscarlo denodadamente.
¿ya? Y por lo tanto dejan de ser libres, porque al querer ser amados, yo empiezo a hacer lo que creo que los demás quieren, ¿ya? Al mismo tiempo que somos seres relacionales, somos seres lingüísticos, ¿ya? Es decir, nosotros nos relacionamos con los demás a través del lenguaje. Y ese lenguaje primero empieza con el lenguaje que yo tengo conmigo mismo, ¿no? Si yo me levanto todas las mañanas pensando que venir a la radio y hablar es algo imposible, que yo no puedo hacer, pues no lo podré hacer y me bloquearé, ¿no? Es decir, ¿qué forma tengo de hablar conmigo y de relacionarme con los demás? Y fijaros que este tema es muy interesante porque en esa doble relación de seres relacionales y lingüísticos. Porque la tesis principal del libro es que no podemos cambiar a los demás, solo me puedo cambiar a mí. Y por lo tanto tengo que poner el foco hacia adentro y abordar esa mejora de la obra que soy, de la versión que soy al día de hoy. Pero el sentido que tiene transformarse individualmente, el sentido lo adquiere el hecho de que vivimos en un espacio con los demás. Es decir, en una isla desierta, levantarse por la mañana pensando voy a ser más generoso, mejor empresario y más líder, sería absurdo porque estoy solo. Es decir, toda esa construcción del ser tiene sentido en el hecho de que vivimos en el nosotros. Y esa relación, ese espacio en el nosotros, influimos en él a través del lenguaje. Y por supuesto que hay lenguajes mucho más limitantes, basados en creencias, en experiencias iniciales, en lo que nosotros llamamos las configuraciones emotivo-cognitivas, es decir, cómo experiencias del pasado que ya no puedo cambiar, ¿ya?, me enganchan en emociones y en ideas, en pensamientos, que sí podría cambiar, pero que no los puedo cambiar en tanto en cuanto siguen enganchados a esa experiencia del pasado. Entonces mi forma de hablar es una forma limitante, autodestructiva o que me quita poder, por supuesto. Usted plantea en el libro, en uno de los capítulos, uno de los temas que para mí son de los confrontantes que están en toda la obra. Nos plantea en la reflexión de Maturana el hecho de que el ser humano solo se transforma realmente a través del hemisferio derecho, que es el hemisferio del cerebro, que trata justamente de las emociones, que trata justamente de los sentimientos, y que llevamos siglos pensando que el predominio principal y todo tiene que ser el hemisferio izquierdo. Me refería hace un momento a la culpa, porque también sostiene usted que la culpa nos paraliza, aunque parezca un reconocimiento sincero. Al contrario, dice usted textualmente aquí en la obra, al contrario, la aceptación de lo que somos y ya no queremos ser, nos lleva al cambio profundo, a la transformación real, sin posibilidad de volver atrás. Estaba usted hablando de cambio, es una palabra muy usada y para todos decir que voy a cambiar, este año 2012 me propongo cambiar. No, si me pongo a cambiar tengo que empezar por conocerme. La máxima socrática, conócete a ti mismo. Acéptate, sería el segundo paso, acéptate a ti mismo y ve las posibilidades que sí tienes para cambiar. Ahorita vamos a hablar más adelante, hay un capítulo donde usted habla de esta terquedad que tenemos de querer cambiar a los demás, de querer ser maestro de los demás. Entonces, si los podemos cambiar, ¿por qué sufrimos? Porque no cambian, pues es un absurdo. Sin embargo, en este proceso de cambio y de dolor y de sentimiento, lo más importante, hay una afirmación puntual que dice: todos los santos o héroes, líderes o maestros que cada uno reconoce en su vida son, han sido y serán seres humanos. Y uno diría, bueno, pues claro, obvio, pues no, porque usted nos va a entender aquí, y quisiera preguntarle en ese sentido, sobre este particular, la afirmación de que lo que caracteriza a los logros humanos más increíbles no es la perfección, sino el afán de mejorar cada día y de caminar hacia la mejor versión posible de nosotros mismos, aunque nunca sea preferida. Es decir, vuelve a ser esta tesis muy predominante en todas las afirmaciones. Cuando analizamos después los discursos de Martin Luther King, de I have a dream, yo tengo un sueño, Mandela, ¿cuál es lo que realmente estos personajes, incluso en el prólogo, don Daniel nos dice, pues muchos grandes héroes, incluso Jesucristo mismo, pues desde el punto de vista terrenal fracasa, aparentemente pues termina todo en la tragedia del Calvario. Sin embargo, la persecución del sueño, el ponerme en camino hacia esa meta, es lo que podríamos llamar los logros humanos. ¿Cómo llega usted a esta conclusión y este planteamiento que además aquí nos va llevando de la mano para derivar y decir, pues sí, yo no puedo cambiar a nadie, solo me puedo cambiar yo,
y cómo me puedo cambiar en el proceso del dolor, de asumir lo que soy. Y como decía aquel pensador, viene a mi mente el título de aquel libro, don Rafael, un libro que decía, no soy una gran cosa, pero soy todo lo que tengo. Claro. y probablemente eso sea una gran cosa. O sea, reconocer eso ya es una gran cosa. Este es un tema de distinciones lingüísticas, como hablaba Aaron antes. Yo, de lo único de todo lo que acabas de mencionar, que es muy importante y muy interesante, de lo único que discreparía es de considerar eso, la vida, como un fracaso, en ese sentido. Pero que precisamente, y eso ha devenido mucho también del mundo de la empresa y de la evolución de este éxito rápido de la década de los 80 o 90 en España, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Considerar un pequeño error como un fracaso, y un pequeño acierto, que a veces es también inesperado, como un éxito ya, ¿no? Es decir, la gente que tenía mucho era gente de éxito, la gente que no tenía o que las cosas no le iban bien era gente fracasada, ¿no? Y yo creo precisamente que la tesis del libro y las ideas que me llevan a escribir el libro es pensar que efectivamente mucha de esa gente que aparentemente a los ojos de los demás ha fracasado, en realidad han sido personas felices, ¿no? Absolutamente felices. Entonces digo, bueno, ¿dónde está el fracaso ahí? ¿No? Si al fin y al cabo en el minuto anterior a la muerte alguien se acercara a nuestro oído y nos dijera, has conseguido el sueño de tu vida o no lo has conseguido, ¿qué más da si de todas maneras un minuto después nos vamos a morir? Si la nota final, digamos, a la hora de la muerte no es lo importante. Al final, como decía, me parece que era Harold Wilson, decía, no son los años en tu vida, sino la vida en tus años lo que importa, es decir, la vida vivida, porque al fin y al cabo el día que pasemos hoy, mañana no lo podemos repetir, y yo quiero ser feliz el día de hoy. Como tú bien decías, Maturana nos indica que en realidad la transformación del ser humano se produce solo, o básicamente, muy importante, desde el dolor y desde la curiosidad, es decir, o estoy tan mal ya donde estoy parado en la vida que ya no quiero seguir aquí y ese dolor me moviliza para estar en otro lado, o no estoy tan mal donde estoy, pero tengo curiosidad por saber cómo ve la vida uno que está sentado en la silla de Aarón, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esas dos son los factores más movilizadores para la transformación humana. Y curiosamente, el dolor o el amor es una emoción, y está en el hemisferio derecho, como bien sabemos, y la curiosidad es el punto de partida de la creatividad, que pertenece al hemisferio derecho. Nos queda un minuto, pero hay una pregunta que le pido permiso, quiero que me deje hacer, que para mí es también el otro resumen del libro, rapidísimo, el perdón. El perdón. Mira, hay tres herramientas, tres ladrillos que construyen el ser que somos hoy, que son las experiencias que hemos vivido, los pensamientos y las emociones, como decíamos antes, ligados a esas experiencias y a esas vivencias que vienen desde ahí. Entonces, de esos tres solo hay uno que no podemos cambiar, que son las experiencias vividas. Si nosotros ligamos los pensamientos y experiencias a los pensamientos y emociones a esas experiencias, le estamos quitando poder a los dos ladrillos sobre los cuales sí puedo transformarme. Por lo tanto, una vez que yo separo de mis experiencias vividas los pensamientos y emociones, puedo empezar a pensar y a sentir de una manera diferente, ¿ya? Y para hacer eso es básico el perdón, porque todos traemos heridas del pasado. Para cuando abordamos la transformación, todos hemos sido heridos de alguna manera. Y por lo tanto tenemos que perdonar, y lo que realmente nos da poder es hacerlo desde el querer, no porque tengo que hacerlo, sino porque realmente quiero hacerlo. Entonces todo se hace fácil. Una última pregunta, sabiendo que el tiempo está encima de nosotros. El título, Maestros o Aprendices. A lo largo de todo el libro lo que uno ve es que somos a la vez aprendices y a la vez maestros, pero hay que saber aprovechar de los maestros y también a la hora de compartir un resumen al respecto, así breve. La tesis principal es que aprende a quien se considera maestro toda la vida, y dejemos que sean los demás los que a veces nos consideran maestros de algo, ¿ya? La pretensión de considerarme yo maestro detiene mi aprendizaje porque me coloca en una posición de enseñar yo a los demás. Dejemos que sean los demás los que, cada uno tiene sus propios maestros, nos consideran maestros y lo agradecemos, pero considerémonos nosotros siempre aprendices, por mucho que los demás nos consideren maestros. Pues don Rafael Calvet y doña Berta Herrerías nos regalan 3 ejemplares para las personas que amablemente nos hagan favor de llamarnos a nuestros teléfonos aquí en cabina, 5628-1717 y 5604-8124. 3 ejemplares de Maestros o Aprendices de Rafael Calvet, sello Lid Editores. De verdad, queridos amigos,
amigos, no tiene desperdicio. Rafael Calvet, maestros o aprendices, gracias de verdad por su presencia en este viernes de entrevista. Gracias a ti, Eduardo, gracias. A doña Berta Herrerías, que nos hizo favor de venir a visitar la cabina, al equipo de producción, a Carolina Durán, Carolina Valle, al hombre de las crisis, Roberto Portilla, a don Valentín Moya Bocanegra, a Miguel Tam en la logística, a todos, y bueno, como siempre la recomendación, no se pierda Música para Dios este domingo 10 de la mañana, un gran programa de don Ernesto de la Peña, y aquí nos vamos a trabajar con mucha emoción. Gracias, por supuesto, a nuestro amigo economista en jefe de este programa, Aarón Constantino Rizo. Gracias, Eduardo, gracias al auditorio, muchísimas felicidades, que pases un excelente amable, cumpleaños este gracias, domingo. de verdad, gracias, y les aviso, no voy a estar ni lunes, ni martes, ni miércoles, por razones de un viaje muy rápido que tengo que hacer, pero bueno, el programa se va a ir para arriba con la conducción acertadísima de mi querido amigo Aarón Constantino Rizo. El rating va a bajar, pero nos escuchamos el próximo lunes aquí en Saldo a Favor con don Aarón Constantino Risenfeld. Gracias. Porque las finanzas son para todos. Acompáñenos en nuestra siguiente emisión. Saldo a Favor. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Saldo a Favor.